¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Plot Twist. Como ustedes recordarán, aquí platicamos sobre libros, sobre cómo escribir, sobre cómo hacer ciertas cosas para poder publicar, escribir, publicar y entregar tu libro a la gente que tú quieres escribir, a la gente que tú quieres contarles sobre las cosas que tú quieres escribirles. Déjenme contarles, porque el día de hoy tenemos una invitada. Hoy quería yo platicar con Laura porque es una escritora fantástica. La conozco desde hace muchísimo tiempo, pero ahora nos sorprendió con un libro nuevo y entonces, por supuesto, lo leí, por supuesto, ya lo terminé y por supuesto está fantástico. ¿Ok? Entonces yo quería, sobre todo, hacer dos cosas. Uno, presentarles su obra. Su obra es Selkirk y es la historia de el verdadero Robinson Crusoe en Cabo San Lucas, ¿ok? Si ustedes creen que se conocen la historia de Robinson Crusoe, bueno, pues entonces estoy seguro que no tienen ni idea de al menos la mitad de la vida de él y tienen que leer este libro porque está fantástico. Pero sobre todo lo que yo quería era que conocieran a Laura, que es una fantástica escritora y una muy, muy buena amiga. Laura, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, es un gusto volverte a encontrar después de tantos Hace un años. rato que no nos veíamos y nos encontramos con esta sorpresa, además, que compartimos el gusto por escribir. Sí, claro, aparte Azul Chiclamino, desde que yo lo encontré en redes sociales, dije, ay, fantástico, es Rodrigo. Me puse en contacto contigo y me encanta Ay, qué buena seguirte. onda. Mil, mil gracias. Pues ahora, ya que estamos en eso, entonces, vamos a recapitular un poquito donde nos quedamos hace unos años y cuéntame, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque yo te dejé en el mundo de, el derecho, de los abogados, y de repente escribes un libro y más, bueno, escribes tu tercer libro, pero ¿cómo es que de repente decides escribir? Pues yo también te dejé en el mundo de los ingenieros y ahora Exacto. nos juntan las letras. La abogacía la sigo practicando, tengo un despacho en Baja California Sur, se llama Bufete Troncoso, pero parte de mi tiempo me he convertido en escritora. ¿Y cómo fue que lo hice? Cuando nacieron mis hijos. Ellos me inspiraron a escribir. A cada uno de mis hijos tengo dos niños, uno de 13 casi y otro de 17. Niños. Ni hombres, ajá. Muy divertido, la verdad no pensé que fuera tan divertido. Me convertí en pirata, luchadora, monte a caballo, tirar con arco. Me convertí en niño y es súper divertido, la verdad, explorar ese lado. Y ellos me contagiaron de energía para escribir mis primeros dos libros, que son En dónde está el ángel y Secretos de una alcancía. En cada uno de estos libros, aquí te los muestro. Ah, tú Este tienes, sí lo sí, tengo. Secretos de una alcancía es el de mi segundo hijo, que es él, Felipe, y narro las historias de los billetes de México a través de un cuento que ilustra los billetes y que va narrando a los personajes mientras los niños están dormidos en su recámara, aparecen misteriosamente en un sueño. Entonces, este es el de Felipe y el primero es En dónde está el ángel. Este no te lo he hecho llegar, pero aquí sale mi otro hijo. Y a través de ellos me metí en el mundo de la magia y de la Ok. ficción. Viajé por los monumentos, por la historia de México. Y cuando se volvieron adolescentes y me ignoraron un poco más y cada vez más, entonces sale Selkirk, un libro para adultos, de aventura, por supuesto, de piratas, porque me fascinaron los piratas, siempre me han gustado, y ellos son en sí quienes me inspiraron. Vámonos entonces directo al libro, ya que tocaste Selkirk. Eh, es un libro sobre piratas, por supuesto, pero es un libro sobre piratas, sobre navegantes, es un libro sobre aventuras, es un libro sobre romance, es un libro sobre historia. ¿Cómo lo describes? ¿De qué se trata? Es un libro que le va a dar gusto a toda la gente, porque tiene lo que le gusta a los hombres y lo que le gusta a las mujeres. Los piratas nos fascinan a las mujeres y a las mujeres nos gusta el romance, tiene romance. A los hombres les gusta la aventura. Entonces vas a encontrar en Selkirk todo lo que buscas. Si bien, como dijiste, es piratas,
pero se ofenderían ellos si les llamas piratas, porque el grupo de navegantes, que son estos navegantes británicos que salen de Inglaterra, cruzan el Atlántico, dan la vuelta abajo en Cabo de Hornos, al sur de América, y suben por todo el litoral del Mar del Sur hasta Cabo San Lucas. Ellos se llaman corsarios. ¿Por qué? Porque simplemente tenían permiso de la reina, permiso del almirantazgo inglés para robar a los franceses y a los españoles, porque estaban en guerra. Entonces ellos eran piratas con licencia y se llamaban, muy elegante, corsarios, traían su patente de corso. Entonces, llamémosle corsarios, pero eran navegantes muy intrépidos. No solo se quedaron en el Caribe y en la zona de las Carolinas del Norte, del Sur y en la costa de los Estados Unidos, sino que se atrevieron a desafiar el mar más peligroso que a la fecha sigue siendo Cabo de Hornos, al sur de América, la latitud más al sur del mundo, y luego decidieron subir a Cabo San Lucas. Al principio yo no sabía para qué, pero todo eso es una aventura, y todo lo que les pasa en este trayecto se puede como equiparar a la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Les pasan cosas que te van a hacer sentir. De eso se trata. Exacto. Ahora, dos grandes sorpresas. Primero, Cabo San Lucas. ¿Qué demonios hacen en Cabo San Lucas? Y sobre todo, bueno, cuéntanos, ¿por qué están en Cabo San Lucas? Y después, ¿por qué? Pues tú empiezas a escribir, evidentemente porque vives en Cabo San Lucas, y ahí te topas con esta historia, ¿no? ¿Cómo te topas tú cómo te engranas con esta historia de piratas viviendo en Cabo San Lucas? Pues sí, Cabo San Lucas, dices, lejísimos, en la ¿Son del punta de la Caribe los península piratas? Eso Ajá, pensaba exactamente. Eso pensaba yo también, hasta que llegué a vivir a Los Cabos, y pues lo único que hay es mar. Mar de Cortés, en el lado del este, y el Océano Pacífico en el lado del oeste. Y no es como que estamos muy cerquita de Japón, ¿no? O sea, son meses de navegación. En los 1700 eran meses de navegación. 7 de Asia hacia Los Cabos, y de Los Cabos hacia Filipinas eran 3 meses. Entonces, pues si bien es cierto, lo mencionaste, Los Cabos es un punto muy importante geográficamente para las corrientes marinas. Precisamente aquí llegaban los ingleses, los piratas, los corsarios, a esconderse. Quien ha estado en Cabo San Lucas tiene una bahía preciosa en donde está el arco, sí, y es como una guarida de los vientos y también de las embarcaciones. Ahí se llegaban a esconder esperando pero ¿qué esperaban? ¿Qué pasaba en esa época? En 1700 estaba la guerra de sucesión entre, bueno, Inglaterra era enemiga de España y de Francia. Holanda también estaba aliado con los ingleses, venían varios holandeses en los barcos y llegaban a la península de Baja California Sur a esperar un barco que venía de un territorio de una colonia española que, como tú sabes, es Filipinas, en nombre de Felipe el Rey. Los españoles llegaron hasta Filipinas, entonces ahí concentraban toda la mercancía de Asia, que era muy valiosa, la ruta de las especias, pólvora o todo lo que traían de Japón, biombos, peines, joyas, perlas, era sedas, y como mencioné, las especias también, ¿no? La canela y el clavo. Todo esto lo colocaban, lo almacenaban en el barco que salía de Filipinas. Se llamaban galeones, eran unos barcos gigantes que transportaban la mercancía al puerto de Acapulco, que era el puerto más importante para los españoles en la costa de América. Y pues se aventaban un trayecto de 7 meses de Filipinas hasta Acapulco. Y luego en Acapulco descargaban y regresaban a Filipinas con la carga de América. Ya sabes, la plata, el chocolate que es de México, orgullosamente, y todas las cosas preciosas que tenemos, ¿no? Pero casualmente paraban en Cabo San Lucas, como cualquier turista ahora viene a Cabo San Lucas. Es un lugar muy, muy conocido para pasar vacaciones, jugar golf, ir al spa, pescar. Pero ellos venían con las corrientes marinas a dar primero a Cabo San Lucas.
obligado, porque te aventaban las corrientes. Y de aquí zarpaban hacia Acapulco. Aquí es donde los piratas estaban. No sé si está el cuadro Sí, 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 claro. clarísimo, sí, sí, sí. Sí, y hace mucho sentido porque, bueno, ahora entendemos por qué era tan estratégico, ni siquiera se llamaba México, pero evidentemente la región era tan Nueva estratégica España. por estar en ambos lados, por tener costa en ambos lados y poder tener justo esa parte de comercio y sobre todo la riqueza que existía aquí para llevar hacia Asia y hacia Europa, ¿no? Exacto, y como tú bien sabes, que me lo has platicado, tú conoces las corrientes marinas. Si tú sales de Filipinas y ves un mapa, dices, ah, pues Acapulco está aquí a la derecha, le voy a dar al este y llego, ¿no? No, estás obligado a subir a Taiwán y a Japón y luego de ahí tomar, como en sentido de las manecillas del reloj, hacia América por la corriente del norte y luego en California, pero quizás San Francisco o más al norte, tomaba la corriente de las Californias que termina abajo, al sur de Cabo San Lucas. Entonces por eso no es como que voy para Acapulco como yo quiero, voy para Acapulco como me obligan a ir. Y de regreso de Acapulco me obligan a ir por la corriente ecuatorial del norte que está pues entre Cabo San Lucas y Acapulco y llegan a Guam, pero más rápido porque los avienta como tobogán en 3 meses. Cuando el otro viaje, que se llama tornaviaje, tardaba 7 meses. Entonces no, imagínate, tantos meses en un barco, ni siquiera, no había, eran barcos de vela, si no había viento te quedabas varado, si había tormenta te morías casi del mareo en el mar, en el océano, claro. Imagínate. Entonces, no cualquiera. Ahora, explícanos una cosa, porque a mí esto es lo que me fascina. Yo soy un investigador nato y me pongo a leer sobre muchas cosas, pero escribir sobre historia, escribir un libro, una novela histórica de este tipo, como la que es Selkirk, tiene muchísima investigación. Porque además no te puedes quedar, me imagino, corrígeme, pero no te puedes quedar con una historia que estás leyendo en un libro y tienes que contrarrestarla con otra historia, con otro libro, con otra bibliografía. Habrás investigado miles de cosas. ¿Qué es escribir una novela histórica? Pues la verdad lo descubrí sobre la marcha, ¿no? No es lo mismo. Iba yo a iniciar con un libro de biografías de piratas, porque pues como mencionábamos en Cabo, vinieron varios piratas desde 1500, 1700, etcétera. Pero en cuanto me di cuenta que había un pirata, un corsario que se llamaba Rogers en 1700, que había recogido o que había rescatado más bien a alguien en una isla en el Pacífico Sur que se llamaba el verdadero Robinson Crusoe, dije, a ver, aquí ya me estás vinculando mi novela histórica con la literatura, con el libro más importante para la literatura de la lengua inglesa, que es el Robinson Crusoe y sus aventuras de Daniel Defoe. Entonces, al darme cuenta que el verdadero corsario pasa por una isla y rescata a Alexander Selkirk, que es el nombre del navegante escocés, que estaba abandonado en una isla por casi 5 años, dije, esto se vuelve más interesante porque ellos vinieron a Cabo San Lucas y no vinieron algunos piratas. Trajeron al verdadero Robinson Crusoe, al personaje de la literatura que inspiró al escritor a escribir una novela que se vendió muchísimo. Ojalá le pase el mismo futuro que al Robinson Crusoe, pero si tú quieres saber qué le pasó o quién inspiró esa historia, tienes que conocer a Alexander Selkirk. Debe ser más famoso Selkirk que Robinson Crusoe. Exacto. Y ¿no? Para los que nos están escuchando ahorita y se las pongo así de clara, Selkirk es Robinson Crusoe 2. Así es. Lo que pasó después de Robinson Crusoe en la isla es esto. Y este libro por eso me encantó. Porque tiene mucho que ver para entender al personaje que ya leímos en la infancia. Y ahora tenemos la capacidad de leerlo. Bueno, los que son niños todavía pueden leerlo todavía con más fantasía y más emoción y más aventuras, pero los que somos adultos vivimos, nacimos, crecimos con ese personaje y hoy podemos ver qué pasó después, dónde está ese personaje. Y Alexander Selkirk
es una historia real que además se cruza con un sitio real y fantástico que es Los Cabos. A mí de verdad me dejó fascinado el libro. Ay, qué bueno que te gustó, lo leíste rapidísimo, me acuerdo cuando desempacaste el libro. Hace una semana, Bueno, exacto, hace una tiene semana, además me lo días. eché con Exacto. calmita, pero es un libro, les platico, es un libro súper fácil de leer, es un libro este, que no tiene desperdicio, que te lo vas llevando, te lo vas llevando, te lo vas llevando súper, súper a gusto. Y cuando vas a la mitad, dices, que no se acabe, por favor, que no se acabe. Además es un libro eso, que tiene mapas, tiene la información de los barcos, que yo soy bien investigador y bien metiche, tiene una serie Sí. de eso, la información sobre los barcos, de qué tamaño eran, mil cosas. Ese tipo de cosas son un regalo además, porque difícilmente un buen libro tiene, y también las bibliografías y las notas referencias que te dan mucha más información de lo que te dice la novela, porque la novela es lo que está sucediendo, la acción que está sucediendo, y después las notas de pie de página que vienen con más información sobre profundizar sobre el comercio que existía, sobre la forma de que en aquel entonces era la Gran Bretaña, lo que era un corsario, todo ese tipo de cosas. Normalmente yo me detendría a investigarlas, pues mientras estás leyendo en el teléfono, pero ahora está la información aquí, ¿no? Es un libro súper completo. Sí, pues la verdad yo aprendí con el libro, porque digo, no es que yo supiera mucho de piratas, sé lo mismo que toda la gente sabíamos, pero ahora me fascinan. Ya esto va a ser parte de una colección de navegantes del Pacífico y ya estoy empezando la siguiente novela con otros piratas, ¿no? Pero es fascinante cómo la historia te lleva eh, como Hansel y Gretel, ¿no? En el camino que tienes que seguir para llegar y culminar con algo que te gusta, porque personalmente lo escribí para mí y después dije, wow, esto creo que lo debe saber el mundo, porque Robinson Crusoe es famoso, pero no, ese es ficticio. Veamos el real, el personaje que sí sufrió, que sí vivió, que le fue en feria y después tuvo una aventura con un galeón que pues, no cualquiera te narra eso. Y le dio la vuelta al mundo además en los 1700 cuando mucha gente se moría en el intento, ¿no? Exacto. Ahora, cuando tú estás escribiendo al personaje, ¿qué tanto es real y qué tanto es fantasía cuando estás escribiendo una novela? Porque eso a mí me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Decir, si fallo en la realidad, entonces como que no soy honesto, pero si no meto fantasía, entonces las historias a veces no llegan a donde tienen que ir, ¿no? ¿Así lo construyes tú? ¿Qué tanto lo ves tú así? Sí, empecé con todo real para armar ¿cómo le llaman los ingenieros? La Sí, 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 estructura sí. y con un poco de atrevimiento de ficción o imaginación muy basada en lo que pudo haber pasado. Y ya que terminé el libro, entonces dije, a ver, aquí necesita que se enamore de una mujer, aquí necesita que le pase esto, aquí creo que les pudo haber pasado esto. Entonces empiezas tú a idear y tus personajes, que son personas que existieron, digo, igual y todavía existe su descendencia y me van a decir, oye, pusiste a mi tío, el traductor, a mi su tatara, como una persona bien chismosa y no era chismosa. Bueno, perdón, pero pues esa es la libertad que tiene el escritor de hacer de su libro pues lo que él piensa, ¿no? Ahora, es muy curioso lo que dices porque yo empiezo a crear estas ficciones, pero dentro de un esquema de realidades, ¿no? Si una persona sufría de una epidemia en el barco y eso era real, pues yo ya le ponía nombre a esa persona y ya le vas encontrando más forma al libro. Pero casualmente conforme vas inventando esta ficción, sigues investigando lo real en otros libros y da la casualidad que de repente le atinas y si le pasó o si se murió o si le dio Claro. escorbuto y escorbuto era una enfermedad que les daba por no comer vitamina C ni frutas, ¿no? Entonces te va saliendo las realidades por muchos lados porque todo se engrana, todo se embona.
Básicamente Selkirk era escocés, entonces conozco Escocia, he ido varias veces y pues más o menos sé cómo son los escoceses, supersticiosos, muy orgullosos de su país, tan es así que siempre han querido independizarse de Inglaterra. Entonces voy creando un personaje dentro de lo que sé que es Selkirk y, y me surge la persona. Incluso déjame decirte que no tengo la fecha de nacimiento de Selkirk. Yo quería su fecha de nacimiento para que con un amigo que estudia astrología viéramos cómo era su personaje, cuál era su carta astral, cómo estaban los astros cuando nació. Pues total, no, por ningún lado dimos con su fecha de nacimiento, pero dimos que él era del año del dragón. Y casualmente hay cosas que habla de dragones en el libro y Escocia está llena de fantasía, dragones, castillos y etcétera, ¿no? Entonces es muy divertido cuando coinciden tus ficciones con quizá una posible realidad, Exacto. ¿no? Yo siempre digo que cuando empiezas a crear un personaje, el inicio de la creación del personaje, vas poniendo su personalidad, vas poniendo sus, sus tics nerviosos, vas poniendo algunos sueños que va teniendo, su forma del cuerpo, vas dando esos detalles, pero después llega un punto en donde mis personajes al menos empiezan a cobrar vida. Y ellos solitos empiezan a contarte a ti la historia, ¿no? Y eso es Es fantástico, cierto. porque el personaje te dice, es que yo quiero subirme a ese barco. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues lo subes al barco. Y el personaje Claro. solo va tomando esa personalidad, ¿no? Ya que sabes que es escocés, pues cómo no va a ser, va a tener ciertas características físicas, como las describes en el libro, ¿no? Claro, incluso los nombres de hay dos personajes ficticios en el libro que sí existieron, pero sabrá Dios qué nombres son, ¿no? Los nombres yo se los puse y luego a uno le di era hombre y no, resultó que fue mujer mejor y el nombre me llegó mágicamente. Me dijeron, no, ese nombre tiene que ser mujer. Ok, entonces te vas comunicando con los personajes a través de los sueños o de los incidentes del día y ellos te hablan, ellos ya ahora tienen una personalidad hasta más fuerte que el mismo escritor. Por ejemplo, piensa en Shakespeare. Muchos ni pensamos en él normalmente, pero si te digo Romeo y Julieta, rápido, o Hamlet, sus personajes pesan más que Shakespeare, que claro que es un monstruo de la literatura, pero sus personajes lo rebasaron. Ojalá me rebase esto, ¿no? Exacto. Lo veo que va para allá, ¿eh? La verdad es que a mí Gracias. me encantó el libro y como dices, es que esos conceptos sobre piratas, sobre aventuras, sobre cosas para aprender, sobre todo, es un libro súper completo que a mí me atrapó por completo. ¿Cuánto tardas en escribir un libro? ¿Cuánto tardaste en escribirlo? Bueno, en investigar sobre piratas fueron como unos 4 años de estar buscando quiénes eran y diarios y porque leí los diarios originales de los piratas. Cuando van en el barco hacen Las sus bitácoras, sí. logs o journals y ponen su bitácora de viaje en inglés antiguo, pesadísimo, con el lenguaje del mar, como dice language of the sea. Ellos hablan el lenguaje del mar, yo no lo hablaba, ahora ya lo hablo más. Entonces, eso era complejísimo. Tardé 2 años en escribirlo, pero en pensarlo como 5. Pero no pensando en Selkirk. Selkirk llegó mágicamente. Yo estaba pensando en Rogers y en otros, y era biografías. Pero de repente, tú sabes que hay una anécdota que quizás después platicamos, sale Alexander Selkirk y pues ya me sigo por ese tema. Y fueron 2 años de trabajo de redacción, se atravesó la pandemia, digamos que 2 meses no tuve ayuda en casa y tenía que cocinar, que pues no me gusta cocinar, pero pues hay que comer rico, entonces dejé de escribir, Es- gracias a Dios, Estuviste sola en un barco, muy... literalmente como estaban ellos a la Estuve deriva. sola en un barco con los libros que están atrás de mí y era fascinante estar aquí sentada 7 horas seguidas, 8 horas, me despertaba y lo único que quería era escribir. Por favor, que alguien me haga unos hotcakes o algo para poder seguir en la biblioteca, ¿no? 2 años. Exacto. Por algo pasan las cosas también, para meterte todavía más en ese, en ese vaivén. Sobre
Sí, y Dime, ahora déjame, dime. perdón, déjame comentarte que conforme iban pasando los capítulos, tiene 20 capítulos, ¿no? Entonces el primer capítulo es cuando está abandonado en la isla. Coincide con la pandemia. No empecé el libro por la pandemia, cabe aclarar, pero coincidió con nuestro encierro, el abandono de la sociedad, y entonces me inspira ese capítulo. Después pasa pues tantos casos de la pandemia, de gente que fallecía y todo. En el barco les pasa una epidemia. Entonces voy sufriendo con el barco. Luego pasa el asunto del famoso George Floyd y la cuestión de Black Lives Ujú, Matter, claro, ¿no? cierto. Fue internacional. Y tengo un capítulo que habla sobre la libertad de los esclavos, porque en esa época Rogers, el corsario que rescata al verdadero Robinson Crusoe, es el primero en alta mar en declarar la igualdad de los ciudadanos. No hay esclavos en su barco. Todos son ciudadanos ingleses y todos luchamos en contra de los españoles. Les da la igualdad. No sé si por conveniencia o convicción, porque también puede ser por conveniencia, pero es el primero que lo hace. Entonces me vinculo con temas de esclavitud, de gente de color que ha sufrido internacionalmente. Y luego entonces me acontecen en el mundo muchas situaciones que la historia se repite, Sí, ¿no? seguimos dándole vuelta a los mismos temas, y los medio resolvemos, Claro. pero otra vez los volvemos a echar para atrás, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que es la vida del hombre, ¿no? La historia del hombre, tu libro. Cierto. Sobre esa anécdota que me ibas a contar, cuéntame. Ok, bueno, bueno, vamos a contarla. Ahora, en el libro hay una frase, creo que Sí, está aquí. Es una frase en latín que quiere decir, mientras respiro tengo esperanza. Se dice dum spiro, spero, ¿no? Entonces, hace 12 años, cuando yo no sabía ni que iba a escribir de piratas, mi mamá me regala un pin para jugar golf, porque en Los Cabos hay muchos sitios para golf. Y yo de repente empecé a jugar golf. Gracias a Dios ya lo dejé, porque si no, no tendría el exacto. libro. Estaría en el hoyo 19 echando relajo, pero entonces el pin me lo deja mi abuelo cuando se muere, lo deja como un artículo ahí. Y mi mamá dice, pues este es para Laura, porque vive en Los Cabos y para que juegue golf. Pues me lo da, veo la frase, que es Dum Spiro Spero, y digo, está bonito el pin, lo guardo. Pasan como 3 años, voy a Escocia, a una población que se llama St. Andrews, que es la cuna del golf, y me encuentro una tiendita de golf y entro y venden los mismos pins que me regaló, igual al que me dio mi mamá, con la misma frase. Y dije, ay, la frase está padre, ¿no? Mientras respiro, tengo esperanza, mientras estoy vivo, hay esperanza. Me encantó la frase. Entonces regreso a Los Cabos, empiezo a buscar temas de piratas, de navegación, y ahí vamos por el caminito como 6 años, 5 años trabajando con piratas, y cuando empiezo a escribir el libro, que iba a ser de la biografía de los piratas, me encuentro con Rogers y con un cuadro que está en el Museo Marítimo en Gran Bretaña, en donde está Rogers con una frase que es la misma del pin de mi abuelo. Y dije, ¿qué onda? Estoy escribiendo sobre un cuate que trae la misma frase que me dejó mi abuelo. Pero ese señor no es de St. Andrews, ese señor, ese pirata es de Bristol. ¿Cómo es que tiene la frase? Y después encuentro que él rescata a Selkirk. Y luego encuentro que Selkirk es a 10 minutos del pueblo de donde es la frase. Y yo ni siquiera fui a ese pueblo porque yo no sabía que estaba el verdadero Robinson Crusoe a 10 minutos de St. Andrews. Pero él es originario del condado de Fife, en Escocia, de donde viene el pin. Entonces son cosas mágicas, porque si yo no hubiera hecho caso de esa frase, quizá no me hubiera, como dicen, ring the bell, Sí, o sí, sí, sí. sea, sonado, y no voy a dar con este personaje. Es como si me estuviera diciendo, oye, hey, hey, aquí estoy, pon atención que aquí hay una historia, ¿no? Fue mágico. Exacto. A mí me encantó esa historia cuando me la contaste, pero y para los que no creen en estas cosas esotéricas y de la magia y del universo y de los llamados y de todo esto, lo podemos llamar casualidad, y el que ve la casualidad y la atrapa encuentra una grandiosa oportunidad.
pero yo soy de los otros. Yo soy de los que esa frase, esa situación, ese pin, el abuelo, el llamado, el viaje, todo se juntó con algo porque tenías definitivamente pues una razón y un pendiente con el señor Selkirk. Sí, que vino aquí al frente de mi Exacto. casa. Además, ¿No? además agarró una corriente que lo dejó ahí como carretera y salió la salida que queda ahí pues al lado de tu casa. Entonces, para los que no creen, son coincidencias y perfecto y qué bueno que piensen así, pero yo creo en otra cosa y esta es una razón bien interesante. Otra pregunta que te quería yo hacer. Este libro está saliendo, o va a salir, corrígeme, también en inglés. Sí, este libro precisamente hoy mandé a la imprenta el libro en inglés. La traducción la hice yo a través de All About Words, que es mi empresa de traducciones, pero obviamente contraté a una inglesa, ella es de Liverpool, para que la revisara y claro que la dejara perfecto, porque solamente un nativo de la lengua inglesa puede dejar una obra literaria perfecta. No estoy haciendo una traducción legal. Estos son sentimientos, son emociones. Es orgullo ella nacional. Hizo un excelente trabajo. Es un orgullo que trae dentro, ¿no? Y el respeto que tú como escritora tienes que tenerle al personaje y a la patria originaria, ¿no? Claro, y lo que me gustó fue que ella, siendo inglesa, dijo, vamos, tú podrías ser inglesa porque lo que escribiste sí es. O sea, ¿cómo haces para conectarte con este país? Pues, bueno, hay otra historia, pero finalmente me hicieron la traducción, la tomé, la volví a leer, le haces adecuaciones porque finalmente es el gusto del escritor y la traductora me dijo, si hay algo que quieras modificarle, adelante. Y colaboramos las dos y sale en un par de semanas la obra en inglés para presentarla en México, en Los Cabos obviamente, en México, en la Gran Bretaña, en la embajada, ya me dieron luz verde para ir a presentarla, en Londres, y vamos a venderlo en Amazon y a colocarlo en otras librerías, ¿no? Para que esté al acceso de la gente que lo quiere nada ver. Nada más lo vas a ir a presentar en Los Cabos, en Londres y en Hollywood, la raza y muchos más. Pues sí, a lo mejor se hace una película, ¿no? Te encantaría ver al Selkirk aquí en Los Cabos. Exacto, sí. A lo mejor nos contratan en el barco, Rodrigo. ¿De qué te gustaría hacer? Mira, yo con estar trapeando el barco, yo con eso estoy, pero si me preguntas, pues estar ahí en el mástil, checando y viendo cómo llegan los galeones, bueno, imagínate. Pero sí la veo cinematográfica, porque te imaginas, el libro te permite otra vez no solo leer la información, no solo sentir lo que hay ahí, porque hay varios puntos en donde te involucras. Justo los dijiste ahorita, los mencionaste y no los voy a volver a mencionar porque no quiero hacer un spoiler, pero esos puntos que tú mencionaste ahorita, sientes cómo el corazón se mueve y cómo el estómago se te retuerce porque están sumamente bien escritos y descritos. Y después, todo lo que son las aventuras te las imaginas perfectamente bien, de mil formas. Entonces, lo veo súper cinematográfico yo. Ay, pues gracias, porque para mí tu opinión es muy importante. No, pues súper padre. Gracias. ¿Qué más? Me comentabas algo para cerrar sobre All About Words. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos platicas sobre ese tema? All About Words es una empresa que constituí como en 2012. Tramité mi permiso de perito traductor con la intención de hacer traducciones como hobby y sellar y entretenerme un rato, ¿no? Pero después le busqué algo más porque quiero compartir con la gente una sección de libros, una sección de cómo escribir tu libro, creativa, cómo aprender a leer, qué leer, porque hay tantos libros que yo te puedo decir, a mí no me gusta leer, pero claro que me gusta leer. Tú sabes los libros que a cada persona le acomodan. Por eso mucha gente dice, ay, no, yo no leo porque no me gusta. No, al contrario.
busca qué libros te gustan a ti y te aseguro que vas a leer No te has más que topado yo. con el libro que te gusta. Ese es el tema que tenemos con la literatura, ¿no? Exacto, y si no te topas con el libro que te gusta, tú lo puedes escribir. Exactamente. Entonces esa es la función de All About Words. Descubre que aunque eres ingeniero, mi querido Rodrigo, puedes ser un gran escritor, como ya lo eres. Y yo siendo abogada, deja un poco lo legal y conviértete en pirata o a lo mejor en sirena, Exacto. Exacto, ¿no? siempre, además siempre digo eso yo, ¿no? Que todos tenemos la capacidad de leer, de escribir, de hacer y sobre todo de imaginar, porque todos somos imaginarios y cuando tú puedes imaginar, ponerlo en papel es, te voy a decir que es fácil porque te tardaste 4 años, pero es relativamente lo de menos. Mientras más poderosa sea tu forma creativa, más vas a disfrutar tú, las artes, la que sea. Sí, sí es cierto, tanto leer como escribir. Y para escribir, pues hay que leer para saber cómo te gustan, cómo te gusta un platillo, pues lo tienes que probar. Entonces tú vas a tener tus escritores favoritos o los que no te gustan porque describen tanto que entre la descripción ya te perdiste en lo que pasó. A mí me gustan más claros, más sencillos. Cada Exacto. quien tiene sus propios gustos, sus escritores favoritos, pero se trata de descubrir que en el mundo de los libros puedes pasar horas como viendo películas, pero en los libros tú creas tu propia película, tu personaje, tú le pones color a los ojos, le pones tono a la voz, eres como el productor de una película. Exactamente, exactamente. Laura, qué se me está olvidando? ¿Qué más queremos, qué más quieres mencionar? ¿Qué más le quieres decir a la gente para que lea tu libro? Yo ya les dije que este lo tienen que leer. Se acabó. ¿Qué más les quieres decir? Pues les quiero proponer que se den una oportunidad de leerlo, compren el libro. Si no les gusta, yo se los devuelvo su dinero, de verdad. Porque yo quiero que sea un placer. En realidad el precio del libro son 380 pesos. No estoy teniendo una sola utilidad. Y si quieres que te lo regale, yo te lo regalo, porque si lo vas a leer, para mí es más privilegio saber lo que te gustó o que no te gustó, o tu opinión, que el valor monetario del Exacto. papel, ¿no? Pero te voy a hacer un reto ahorita, porque ahí te va, y ahorita lo mencionaste. Son 300, ¿cuántos? 380 pesos. 80, 80 pesos. 380. Son como 16, $17, ¿no? ¿Por qué lo digo en Ajá. dólares? Porque nos escuchan de toda. Nos escuchan en 52 países, nada más para que veas este plot twist hacia dónde llega. Pero sobre todo nos escuchan de Sudamérica. Y Excelente. entonces, o sea, no solo describes y no solo hablas de los cabos, hablas de de todo el litoral, justo como dices, de Cabo de Hornos, hasta Ecuador, Cabo. Galápagos, algunas islas en Colombia. Fíjate. Exacto. Acá está Cabo de Hornos. Luego acá está. Ay, sí estoy en Sí, el sí, lado sí, 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 correcto. sí, ahí. Acá tenemos a la isla de Juan Fernández, que es donde se Exacto. queda Chile, atrapado ¿no? Selkirk, y vamos Chile. subiendo. Ajá, Chile, y luego vamos subiendo por la costa, por el Perú. El Ecuador, Guayaquil es un punto súper Exacto. importante. Las Galápagos, o sea, involucra muchos países y yo algunos los conozco, otros me faltan, pero espero narrar como ustedes y hacerlos sentir y Sí. vivir su propio Exacto. país, ¿no? Tiene mucho. Déjame te cuento que conforme iban llegando a ciertas islas o a ciertas costas o a ciertos sitios, eso sí debo decirlo, que los iba googleando, iba checando Mm, yo, iba viendo fotos, iba viendo paisajes, iba viendo videos, porque así soy yo de metiche y de que necesito más y más y más información. Entonces, de cierta forma, iba yo navegando en los sitios y yo checaba dónde estaban las. Claro que sabes dónde están las Galápagos, pero no sabes dónde están las Galápagos. Entonces, pues hay que ver dónde están y que las Galápagos no son dos islas, son. es un archipiélago, sí. Entonces, vas viendo y vas viajando directamente con el libro y eso me encantó, eso es fantástico. Sí, sí, con Google Maps puedes perfecto navegar sin haber estado fuera de tu casa
en toda la pandemia. Exacto. Yo navegué por, pues el litoral de Perú, no conozco Perú todavía, pero el litoral fui navegando y vi por qué había tantas rocas peligrosas para los barcos. Entonces, todo esto que involucra a gente en América del Sur, América Latina, es un libro Vale que muchísimo la pena. vale la pena porque en su país va a haber historias de Selkirk, Exactamente. porque seguramente se bajó por unas naranjas o se bajó a hacer un trueque, entonces quizá encuentren un Selkirk no en Cabo San Lucas, sino un Selkirk en otro Ahí lugar, está. ¿no? Pues eso. Les propongo algo entonces. Vamos a viajar con Selkirk. Laura Bueno, el verdadero Robinson Crusoe, Cabo San Lucas. De verdad, compren el libro. Trust me. ¿Cuándo les he fallado yo? Háganme caso. Háganme caso. Está súper padre el libro y vale mucho la pena. Además, para todas las edades, justo como dices. A mí de niño me hubiera gustado leer esto. Y como nunca he dejado de ser niño, pues ahí está. Ya estamos. Laura, dime. Oye, un día me preguntó mi hijo, mis hijos, ¿qué vas a hacer cuando seas... Ah, no, yo les dije, ¿qué van a hacer cuando sean grandes? No, pues esto y esto. Y yo les dije, yo cuando sea grande voy a hacer, mamá, pero ya eres grande. Pues sí, pero cuando sea más grande voy a ser niño, porque me voy a seguir conectando con el mundo de la ficción, que eso es lo que nos permite finalmente Exacto. escribir. Tú lo sabes. Exacto. La ficción, la imaginación y jugar y ser niño, pues de eso se trata. Eso es todo. Laura, mil gracias. Qué gusto platicar No, al contigo. contrario, al Y ya contrario. seguiremos platicando. Porque seguramente yo voy a estar todavía pensando en este libro y vamos a platicar mucho más todavía. Mil gracias. No, gracias por invitarme, gracias por mostrarme el camino y por volver a acercarte a mi vida, aunque sea de manera virtual, Ya, ya iremos a Los Cabos o a a Los Londres a Cabos. la presentación del libro. Why not? ¿Por qué no? Claro, hasta Escocia vamos, para que te pongan falda escocesa y... No, no, no conozco Escocia. Ah, pues el whisky te Sí, gusta, ¿no? sí, 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 sí. Déjame Pues contarte vamos. que en mi boda, un buen amigo, un muy, muy buen amigo, decidió tocar la gaita. Entonces él fue a mi boda. Al final no se animó a tocar la gaita porque apenas llevaba 2 o 3 meses aprendiendo, pero fue de falda escocesa a mi boda y ahí estaba en Guau, Temisco, en Cuernavaca, con el calor. qué bar. Entonces, no soy Le ajeno al hubieras tema. dado un poco más de whisky. Le hubieras dado un poco más de whisky y a lo No, 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 mejor... no, 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 no. Esos manjares, lo ponen muy loquito a mi amigo. Te mando un abrazo, mi querido George. Laura, qué Muchas gusto. Te mando un gracias. abrazo hasta Los Cabos y ya platicaremos después. Gracias, Gracias a todos por Rodrigo. estar aquí. Ya saben, tienen que comprar el libro Selkirk de Laura Bueno, el verdadero Robinson Crusoe. Laura, perdón, rápido, ¿dónde te encuentran? Redes sociales, correos, páginas web, ¿dónde te localizan? Por si no lo encuentran, Sí, por tengo si lo una... que sea. Sí, en Amazon, en un mes quizá ya está en Amazon, en inglés y en español. Mi página es All About Words. A ver, aquí se va Ujú. a ver más fácil. En allaboutwords.net. inglés, allaboutwords.net. Ahí Punto está. net. Ahí pueden saber sobre mis otros libros y más información en donde hay puntos de venta. Y ahí viene mi correo electrónico. Por supuesto, quien quiera Ahí está. escribirme, estaré Ahí encantada está. Y cualquier de cosa, pues ya platicar saben, más. me contactan a mí o lo que sea y nos ponemos en contacto con Laura y porque vamos a seguir en contacto durante mucho, mucho, mucho tiempo. Laura, qué gusto. Gracias, Rodrigo. Gracias a Te Azul mando un Chiclamino. abrazo. Bye.